Quiero agradecer a todos por estar aquí el día de hoy, por estarnos un momento de su tiempo para estar en este seminario, que es el segundo seminario de política fiscal contracíclica para el crecimiento estable y sostenido en los países en desarrollo, el caso de América Latina. El año pasado fue el primer seminario y realmente hubo resultados muy buenos, creo que hubo ponencias muy interesantes. Ya estamos compilando el libro con todas las que estuvieron el año pasado y bueno, de algún modo eso nos da pie a realizar este segundo seminario que bueno, da inicio el día de hoy y como les digo, quiero agradecer a todos por estar aquí, al Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Armando, director de ese instituto, por acompañarme en esta inauguración. Y bueno, el objetivo central de este seminario, que brevemente les diré, será debatir sobre los efectos de la política fiscal procíclica que se han instrumentado desde la década de los 90 en el marco del modelo de metas de inflación en la mayoría de las economías en desarrollo y emergentes, particularmente haciendo énfasis en las de América Latina. Sabemos que la relación entre las políticas implementadas a partir del modelo de inflación han sido clave para el crecimiento y desarrollo de estas economías. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa también con la política cambiaria y los efectos en el ámbito monetario y financiero. De igual modo, es importante, y en este segundo seminario estamos también incluyendo una parte respecto a la importancia de impulsar el crecimiento con aprovechamiento de recursos naturales de manera sostenible, que creo que también es muy importante tenerlos en cuenta, de tal manera que esto nos permite mantener la dinámica global y el equilibrio ambiental de recursos de manera sostenible en América Latina. Para ello es necesario, como sabemos, contar con las vías alternas de crecimiento, evitando el deterioro ambiental, el agotamiento de recursos naturales y logrando sostenibilidad alimentaria. Entonces habrá una mesa destinada justamente para esto el día miércoles. Sabemos que hay temas que son centrales en el análisis y obviamente al ser un seminario de política fiscal será de lo que mayor debatamos en este. Hoy es el primer día y revisaremos ponencias que van de la mano con distribución del ingreso, crecimiento en América Latina, crecimiento sostenido y qué pasa con la disciplina fiscal en la región, pero también revisaremos el día de mañana políticas económicas que van también como reto para las economías en desarrollo, ¿no? Así como marcos jurídicos y los desafíos recientes ante la firma del nuevo tratado con Estados Unidos en el entorno global. Y para el día miércoles, como les comento, está esta mesa que habla de recursos naturales, también un poco de cadenas agroindustriales y ver cómo esto se adapta en el reto para el desarrollo, ¿no? Entonces creo que son mesas muy interesantes que, como les digo, generarán un debate que finalmente va encaminado a que pensemos en nuevas políticas de gobierno encaminadas justamente a mejorar el crecimiento en América Latina, ¿no? Ya que como sabemos, a partir de la implementación del modelo de metas de inflación, se ha dejado de lado el crecimiento económico por tener como único objetivo la estabilidad monetaria. Dicho objetivo nos ha traído altos costos, tanto fiscales como financieros, derivados de la sobreoferta de divisas, de simplemente centrarnos en estabilidad por encima del crecimiento. Y lo cierto es, desde mi punto de vista, que se requiere una política fiscal contracíclica y monetaria flexible en dichos países para mejorar las condiciones, disminuir la desigualdad del ingreso, dado que un tipo de política de este tipo induce el crecimiento estable y sostenido. Y bueno, hemos tenido prueba de ella en la misma América Latina y en otros países en desarrollo. Y bueno, nuevamente les agradezco su presencia y les cedo la palabra al doctor Armando. Buenos días. Bueno, yo quiero felicitar a la doctora Eufemia por esta iniciativa. Este tipo de temas son importantísimos hoy día. Sabemos que hasta hoy la política fiscal en México pues no ha jugado contracíclicamente, ¿verdad? No solo en estos 8 meses o 10 meses, sino en los periodos anteriores, en los sexenios anteriores. Entonces es muy importante que se dé la discusión hacia dónde tiene que tener rumbo la política económica, ¿no? Que sabemos que incluye la política monetaria, fiscal, cambiaria. Todas las políticas tienen que ser vistas de manera integral para poder resolver los principales problemas económicos de este país. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, este seminario pues va a traer ideas, va a generar discusión. Aquí veo algunos de nuestros investigadores con más trayectoria, eso es muy interesante, y además de que veamos jóvenes también
muy preocupados por estos temas. Entonces, bueno, yo creo que les deseo la mayor de las suertes en los trabajos de este seminario y esperamos que de aquí haya resultados, ¿no?, específicos en términos de documentos de investigación, ese tipo de cuestiones que hacen que el instituto se fortalezca, y te agradecemos mucho esta iniciativa, y también a las personas que están participando y a los asistentes al mismo seminario. Bueno, pues yo sin más les deseo la mejor de las suertes y un buen inicio de actividades. Gracias. Buenos días nuevamente. Le agradecemos muchísimo la invitación a la doctora Eufemia Basilio para este segundo seminario de política fiscal contracíclica para el crecimiento estable y sostenido de los países en desarrollo, el caso de América Latina. Les damos la bienvenida a todos los presentes aquí en la sala y a los que nos acompañan por la webcast. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Ramón Donato Martínez Escamilla, quien es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Económicas, quien está adscrito a la Unidad de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Él es licenciado en Economía, tiene estudios en Ciencia Política, ha obtenido en 3 ocasiones el grado de doctor en Economía por la UNAM, el doctorado en Administración de Empresas por la Newport University of California, grado en que recibió la distinción cum laude, doctorado en Economía por la Pacific Western University, ambas de Estados Unidos de América. También le fueron conferidos la Orden Simón Bolívar y el Mérito Académico y Político en grado de medalla y diploma, y el doctorado honoris causa otorgados por la Universidad Simón Bolívar de Colombia, y ha obtenido el Premio Universidad Nacional Autónoma de México en Investigación Económica Administrativa. Cuenta con una trayectoria ininterrumpida de más de 50 años. Desde 1980 es investigador titular C de tiempo completo y desde entonces ha sido coordinador primero del área de Estado y Economía del Sector Público y enseguida del Seminario Permanente de Teoría Económica, coordinación en la que ha permanecido hasta la fecha. En cuanto a su labor como investigador, ha abordado las líneas de investigación como teoría económica, Estado y economía del sector público y metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Producto de su actividad académica, ha publicado libros, capítulos de libros, artículos en revistas especializadas en economía de México y de otros países. Asimismo, ha coordinado libros, productos de seminarios de investigación. En la UNAM, el doctor
Ramón Donato Martínez Escamilla, ha impartido cátedra de manera ininterrumpida desde 1968 y también en otras universidades mexicanas ha impartido docencia. Es tutor en los posgrados en Economía y en Ciencias de la Administración. Cuenta con una amplia participación institucional y en órganos colegiados. Ha sido miembro del Premio Universidad Nacional y del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, miembro de nuestro Consejo Interno y miembro de la Subcomisión de Superación Académica del Consejo Interno. Asimismo, ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha fungido como dictaminador del CONACYT y de los comités editoriales del propio Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, así como de revistas especializadas en otras universidades de México y América Latina. Pero bueno, me tomaría todo el tiempo para poder leer su semblanza del doctor, así que mejor le damos la palabra. En esta ocasión el doctor nos presenta, nos dicta la conferencia magistral Política Fiscal para el Crecimiento Sostenido en América Latina. Doctor, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. El trabajo que voy a tratar de desarrollar aquí en los siguientes minutos es sobre la política fiscal para el crecimiento sostenido en América Latina, como un breve acercamiento crítico al tema. No es muy extenso y procuraré ir al grano lo más posible. Punto 1. En torno al diagnóstico económico acerca de este tema general que acabo de volver a enunciar. No obstante la enorme diversidad geopolítica, social e histórica del subcontinente latinoamericano, los más frecuentes tratamientos que se han ofrecido a los interesados en el tema general campean en el ancho mundo de la teoría económica general de manera no solo asistemática, sino hasta un tanto arbitraria, porque las etapas del desarrollo político e institucional de los diversos países y regiones tienen por característica fundamental la diversidad y como su consecuencia inmediata, las formas de apreciar las estructuras y las dinámicas que la complejidad del desarrollo y hasta del simple crecimiento imponen a los diversos tipos de Estado y a las formas concretas de los gobiernos que han sido capaces de soportar y hasta de sustentar con las profundas desigualdades que han sido capaces de soportar, ¿no?, y que se siguen registrando a pesar de la supuesta homologación que de manera no natural sino inercial viene imponiendo la innegable modernización capitalista de todos los usos y costumbres del inmenso colectivo subcontinental. Repárese tan solo en que, como en el resto del mundo, en Latinoamérica es posible localizar los diversos tipos de estados capitalistas
y hasta con la ostentación de las diversas y enormes diferencias, ventajas y desventajas de lo que podríamos llamar sus modelos y las formas que a su sombra asumen las gobernabilidades, o si se prefiere, las gobernanzas que se articulan sobre el texto de la paz o de la estabilidad social o de la simple continuidad nacional. Políticamente siguen menudeando las características del Estado mínimo, al lado de las del Estado máximo, y cada vez con mayor fuerza junto a las del Estado de Seguridad Nacional, por más que hayan comenzado a permear discursivamente las del Estado socialdemócrata interventor, reblandecidas con las del Estado socialdemócrata rector, con fuerte tendencia a la amalgama con las del Estado revolucionario proveniente de fuertes movimientos de liberación nacional, unas veces en recrudecido entredicho y otras veces en ostensible conciliación con las de un Estado supuestamente multiétnico o las de un Estado abiertamente confesional como efecto de su propia degradación ideológica, mientras el modelo de un Estado supuestamente revolucionario de inspiración panamericanista se degrada bajo los cánones de un liderazgo autoconceptuado carismático con epicentro en la más absoluta antidemocracia y un grotesco culto a la personalidad que no encubre mínimamente la profunda sed de sangre con que impone su atávico régimen de terror absoluto. Y esto está a la vista del mundo en conjunto. Y no faltan las fuertes características del Estado conflictivo, detonador de diversos focos de tensión, ni las del Estado internacionalista conciliador, por más que, tanto de manera inducida desde el exterior como desde el interior, y hasta con pretensiones de originalidad, se dejan sentir los fuertes efectos de un autoritarismo residual de muy lenta transición hacia el formato del Estado capitalista moderno. No se deje de poner atención en que cada uno de estos tipos de Estado suele permitir el desfile por su seno de también diversos tipos de gobiernos, unas veces en son de alternancia, pero la mayoría de las veces en son de componenda, y se advertirá la terriblemente compleja diversidad de la estructura y de las dinámicas reales e institucionales que impiden la toma de decisiones unívocas a lo largo y ancho de su continente. Pues bien, aquí la pregunta que cabe formularse es, ¿por qué entonces, frente a la sencillez y la modestia que impone la ineludible necesidad de formular una política fiscal para el crecimiento económico sostenido en América Latina, más que un diagnóstico realista, lo que se impone y se expone, vale decir, lo que se exige, es todo un catálogo de requisitos que más pareciera servirán para impedir de manera permanente una pertinente toma de decisiones. Y cabe esa pregunta porque, viendo despacio este asunto específico, de inmediato repararíamos en que esa panacea contempla que tal política fiscal
tendría que echarse a cuestas la tarea de aliviarnos a todos los latinoamericanos de las siguientes taras, atavismos y vicios que a todos los aquí presentes se nos antojan ya como casi congénitos, porque se martajan y se remuelen como si las fronteras de los estados nacionales hubieran desaparecido o estuvieran a punto de desaparecer, y porque se formulan en términos como los siguientes. 1. El ritmo del crecimiento ha perdido impulso. 2. El desequilibrio interno y externo se ha acentuado. 3. La estructura económica se caracteriza todavía por los rasgos típicos del subdesarrollo. Y 4, para no seguir agregando, las condiciones de vida de las masas populares continúan empeorando. Y es que en el trasfondo de estas graves limitaciones han seguido campeando con toda amplitud y muy graves generalizaciones, tanto teóricas como predominantemente ideológicas, en torno a que entre los más grandes obstáculos al crecimiento se cuentan multitud de factores como estos. 1. La composición étnica y cultural de la población, su actitud frente a la producción y la productividad, la decadencia ética y moral, las mitologías y el sistema de creencias, la indiferencia ante la educación y ante el cambio tecnológico y el predominio del temperamento frente al carácter, como apenas algunas aproximaciones de las más osadas que se han venido estilando. 2. Las deficiencias de los recursos productivos, la falta o escasez de los recursos naturales, su calidad insatisfactoria, la baja calidad de la mano de obra, la deplorable estructura demográfica, la dispersión y desorganización poblacional, la insuficiencia y debilidad de los medios de producción, la pobreza como impedimento al ahorro y la inversión complementan muy bien ese esquema. 3. Los famosos círculos viciosos del subdesarrollo siguen siendo parte de tales lindezas criterios como el de que el atraso atrae a una baja productividad que al mismo tiempo determina un bajo nivel de ingresos, una mínima capacidad de ahorro, de demanda y un bajo nivel de inversión que vienen a dar al traste con todo el sistema productivo. O como el de una insuficiente oferta de capital que limita al proceso de la producción, la demanda de capital se ve disminuida en consecuencia y por falta de estímulos para la inversión, lo que a la vez estrecha el mercado, la infraestructura económica se empobrece en consecuencia, la mano de obra calificada tiende a desaparecer y las empresas modernas se debilitan o emigran. 4. Las imperfecciones del mercado, como la inmovilidad de los factores, la inestabilidad y la inelasticidad de los precios, la rigidez de la estructura social y la falta de especialización, que son las principales fricciones y trabas que dificultan enormemente el logro
de un aprovechamiento óptimo de los recursos. 5. Los factores internacionales. Ya ha llegado a sostenerse que el comercio exterior vuelve duales a los países atrasados y los llena de enclaves. Las inversiones extranjeras se especializan en la producción y exportación de artículos primarios y alimentos de muy baja densidad económica. Los acuerdos comerciales con el exterior con enorme frecuencia deterioran aceleradamente las relaciones de intercambio y agudizan el anacronismo institucional de los países más atrasados. Por supuesto, en torno a este complejo de posturas, están también con enorme suficiencia las enormes diferencias que existen entre las diferentes escuelas y corrientes del pensamiento económico contemporáneo. No consumiré mucho tiempo detallando lo que al respecto sostienen diversos libros, ensayos y artículos, porque básicamente me estoy ateniendo a las reseñas, casi siempre críticas, que se contienen en mis propias obras, que, por cierto, han circulado con no poca profusión adentro y afuera del subcontinente latinoamericano. Punto 2. En torno a las propuestas específicas de política fiscal. Algunas de las propuestas más frecuentes que se formulan en favor de una nueva política fiscal están vinculadas claramente con las acciones y las reacciones que inspiran a los funcionarios, técnicos y o comisionados para el ejercicio del proceso institucional de la economía, que son capaces de comandar los distintos tipos de gobierno que a su turno y con los límites de su modelo, de su alcance geosocial y de su temporalidad, ejerce el segmento político, la clase o el estrato específico de cada unidad nacional. Hecho que complica y hasta agrava muy notoriamente las posibilidades de una visión válida para el conjunto subcontinental, pero que no impide la asunción de pretensiones, aspiraciones o simples impulsos que provienen unas veces como recomendaciones de la institucionalidad y la legitimidad de organismos articulados para promover la homologación de las relaciones internacionales, generalmente en campos muy diversos entre sí. Otras veces provienen de la teorización que constantemente es motivada por la inestabilidad, la erraticidad, la imprevisión y hasta la espontaneidad de diversos hechos y fenómenos de la economía de cualquier escala, y otras más de la iniciativa, la animosidad, probable a manera de carisma de algunos líderes y supuestos estadistas locales. Con todo, es posible identificar con claridad algunos principios sobresalientes
que destacan al Estado, a la empresa y a la iniciativa que se considera oficial o a la misma empresa privada, que tanto por iniciativa propia como por las exigencias gubernamentales, participa con amplitud de las reglas del mercado de capitales, particularmente si es receptora importante de inversiones extranjeras o de inversiones públicas de origen nacional y además queda sujeta a los riesgos de la bursatilidad y del escrutinio de las grandes corporaciones transnacionales llamadas calificadoras. Merece tratamiento especial la consideración que generalmente se hace del Estado como el agente económico de relevancia capital y la extracción que se hace desde las teorías e ideologías de esta vertiente, aun cuando todavía no ofrezcan respuestas satisfactorias sobre la significación del propio Estado y de su intervención en la vida económica propiamente nacional, sin que por ello dejen de manifestar como su preocupación central la explicación de algunos aspectos concretos, tanto de sus funciones como de sus acciones más significativas. O sea que, aunque en general eludan el tratamiento directo del tema de la paraestatalidad, por ejemplo, aunque siempre lo harán con más énfasis de la propia estatalidad, se interesan en explicar genéricamente lo que en materia de economía hacen y no hacen los gobiernos, y que obedece la puesta en ejercicio de determinadas políticas. ¿Cuál es el efecto de ellas en el proceso económico general? ¿Cuáles son las circunstancias que obligan en un momento determinado a la intervención económica del Estado? ¿Cómo influye esta intervención en el curso de la economía nacional? Y en última instancia, ¿qué es lo que explica la expansión o la contracción económica del propio Estado? Como quiera que sea, que el Estado resulte considerado o hasta invocado como el agente económico de relevancia capital, de acuerdo con los principales especialistas de las disciplinas macroeconómicas, estas no logran aún una teoría explícita sobre el Estado, por más que se hayan preocupado por proponer una teoría desde la perspectiva de las variables macroeconómicas, privilegiando con énfasis su estabilidad y apostando a esta como si fuera la llave maestra para el crecimiento sostenido a largo plazo. Y aunque sean sumamente profundas las raíces históricas de la intervención económica estatal, es hasta muy avanzado el siglo XX y propiamente hasta bastante después de la Gran Depresión que se explicita la noción de que no es una deducción correcta de los principios económicos que el egoísmo, libre de prejuicios, opere en favor del interés público. Y es así que, frente a los principios de la teoría no clásica, en el sentido de que las elecciones racionales individuales son maximizadoras del beneficio empresarial y al mismo tiempo consistentes con las elecciones sociales, porque la coordinación micro y macroeconómica de los mercados y los agentes es automática y porque además
no hay costos de transacción ni conflictos distributivos de alcance social y por lo mismo no es necesario que un poder público vigile el cumplimiento de las reglas del mercado. Repito, frente a todo ello, se levanta, vale repetir, la teoría keynesiana de que, como en la economía capitalista hay conflictos distributivos, la coordinación micro y macroeconómica no es espontánea ni automática, pues la búsqueda de la maximización de beneficios genera irreconciliables antagonismos económicos, por lo que los mercados requieren de una fuerza exógena que los regule y restablezca el equilibrio, actuando para abatir la incertidumbre, siempre en aras del beneficio social. En otras palabras, en vista de que no existe el equilibrio ex ante, es posible y solamente deseable establecer el equilibrio ex post. Y a partir de este punto, comienza a ser explicable que la política fiscal para el desarrollo económico sostenido de América Latina se parezca cada vez más a una trenza de caprichos y de sueños guajiros al gusto de los gobernantes en turno, que a un verdadero ejercicio de la razón en búsqueda de la racionalidad susceptible de ser aplicada sin distingos a la enorme diversidad subcontinental. No es casual que a veces se ponga el acento en el conocimiento especializado necesario para distinguir qué parte del poder público estaría en condiciones de intervenir y para recomendar en cada caso y en cada tipo las modalidades de su intervención, y a veces en que el último papel del Estado consista en mantener políticas estables en el tiempo y metas creíbles tanto en el terreno fiscal como en el monetario, suponiendo que todos los precios son perfectamente flexibles al alza o a la baja, que todos los agentes económicos son capaces de calcular y evaluar los cambios de la economía y de reaccionar con sus predicciones como si los beneficios marginales esperados fueran siempre iguales o superiores a los costos marginales. Se puede llegar a suponer que frente a las imperfecciones del mercado siempre serán acertadas las correcciones del Estado, que este es un elemento endógeno al sistema económico, que a través del gobierno es el único capaz de dirigir el comportamiento institucional de todos los agentes, de impulsar o intervenir los intereses monopólicos, de establecer con éxito la dosis de libertad o de obligación ciudadana frente a la política recaudatoria, etcétera, etcétera. Por supuesto, merecen especial atención el conjunto de aportes con epicentro en los efectos del ciclo económico y los mecanismos idóneos para su atenuación, y los monetaristas enfáticamente antiinflacionarios conjuntados en ensambles de pensamiento fiscal de diversa pertinencia provenientes de las comisiones económicas e incluso de organismos
especializados, filiales de la Organización de las Naciones Unidas para tales efectos específicos. Punto 3. Tenemos que ejemplificar un poco y debemos tratar de concretar. A partir de realidades concretas. Personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, en un estudio especializado en el tema de subdesarrollo y financiamiento, después de una propuesta harto concreta de política de ingresos, concluye que ese desarrollo es imposible de alcanzar mientras no se modifiquen radicalmente las superestructuras que detentan el poder político, económico y administrativo, porque así las metas que se plantean son muy restringidas por más que se ajusten a los intereses de los grupos que dominan el sistema nacional, que invariablemente se manifiestan serviles a los grupos que desde el lado de las finanzas, tanto públicas como privadas, de cualquier origen, solo logran acrecentar la intromisión y el saqueo transnacional. No es poca cosa la ilustración que logran del fenómeno a partir de estadísticas oficiales. Especialistas de otras latitudes sostienen, ¿verdad?, que toda acción gubernamental requiere de la transferencia permanente de recursos desde el sector privado, a menos que se trate del de un Estado abiertamente interventor en la economía que se eche a cuestas tareas altamente productivas. Ningún impuesto puede ser considerado como óptimo porque nunca satisfará simultáneamente todos los objetivos planteados por la eficiencia económica, cuyos paradigmas podrían ser la distribución justa del ingreso, la estabilización y el crecimiento realmente sostenido. ¿Acaso solo desde el punto de vista conceptual sería posible armar una estructura tributaria óptima? Porque en el mundo real, los problemas que generan una información distorsionada o incompleta y unas restricciones políticas generan normalmente fricciones sociales muy difíciles de superar sin el uso de la fuerza pública. No deja de reconocerse que el impuesto sobre la renta ha sido altamente positivo en algunos países miembros de la OCDE, pero aún así no deja de considerarse teóricamente como distorsionador de la elección trabajo-tiempo libre y de otras elecciones más, pues la evidencia sugiere que a menos que se apliquen tasas progresivas extremadamente elevadas, genera una sustitución relativamente baja del tiempo libre por esfuerzo de trabajo y no pocas alteraciones adicionales de la conducta económica. De modo que es preferible considerarlo como relativamente neutro para efectos de una mejor distribución del ingreso. Pero esta postura
no ha sido dejado de ser contestada desde los mismos ámbitos donde se ha producido por otros especialistas para quienes ese impuesto puede ser el vehículo más eficaz para alcanzar una aceptable redistribución del ingreso, si se sujeta a un comportamiento altamente progresivo. En el primer ejemplo que puse, surgido desde el Ecuador, puede revisarse muy bien en la revista Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central de ese país. En el segundo ejemplo que acabo de aplicar, puede consultarse un libro muy importante de Bettinger B.H., Aspectos de la Política Fiscal, Tax Editores México 2002. Todo esto tiene una equivalencia bien explícita. El aspecto administrativo debe ubicarse en el centro y no en la periferia de una auténtica reforma tributaria. O sea que una administración eficiente es parte sustantiva de la política impositiva, lo cual sugiere sin ambajes que es el personal político en turno el llamado a ocupar el centro de todo nuevo escenario fiscal. Aquí se me antojaría ser comediante para soltarles un chiste. A la manera de un buen chiste, la pregunta de adivinen a quién se parece o a qué se parece todo esto. Porque está a la vista de todos los días. Pero como no lo soy, me voy a ahorrar el chiste, ¿verdad? Mejor me abstengo y prefiero continuar, ¿verdad? El diseño, punto cuarto, a la manera de interrogantes. Diseño de una reforma fiscal óptima, ¿verdad? Y tratando de dar respuesta, tengo que decir que son muy enfáticas las propuestas en torno a enfoques como los que siguen, ¿verdad? Son verdaderamente enfáticos los trabajos, ¿verdad?, sobre los impuestos óptimos, que suponen que las leyes fiscales se escriben de nuevo en una página en blanco, en lugar de ser solo modificaciones hechas sobre las estructuras impositivas ya existentes como punto de partida. Son igualmente muy enfáticos las fórmulas de impuestos óptimos, que no hacen sino ofrecer las condiciones necesarias para resolver el problema de la optimización sin indicar cómo llegar a ese óptimo, aunque consideren un cambio definitivo en el sistema impositivo más que un proceso de cambio y no tomen en cuenta el hecho de que los verdaderos cambios fiscales son lentos y graduales. También lo son,
o por lo menos no son menos enfáticas, en el sentido de que generalmente ninguna dependencia del gobierno tiene el control de todas o la mayor parte de las decisiones relacionadas con los impuestos dentro de la economía, lo cual significa que las fórmulas fiscales corrientes que asumen este control muchas veces son irrelevantes para todas las dependencias gubernamentales. Imaginen ustedes. El proceso de toma de decisiones implícito en los cambios de las actuales estructuras impositivas generalmente no es tomado en cuenta por los estudiosos del problema de los impuestos óptimos. Las fórmulas de los impuestos óptimos no incorporan restricciones realistas en la estructura fiscal que puedan transformar el escenario político-económico donde la reforma fiscal va a ser introducida. Igualmente lo son los modelos analíticos de impuestos óptimos, en la medida que contribuyen a poner en claro la naturaleza teórica de la solución, aunque no aporten mucho en el terreno de los resultados concretos. Muchas veces se piensa que el problema de toda política fiscal, sobre todo de toda reforma fiscal, es eminentemente teórico, si es que no puramente ideológico. Y en eso se pierden los mejores énfasis, los mayores énfasis, ¿verdad? Y todo les conduce a elaborar supuestos muy restrictivos para obtener un conjunto de tasas impositivas con pretensiones de óptimas a partir de los diversos modelos que a veces los intelectuales, otras veces los líderes y las más de las veces los comisionados para la gobernanza específica logran extraer de los modelos teóricos sin importar el peso específico que dentro de las teorías juegan las ideologías y las historias concretas de países y regiones. Algunos de estos aspectos han motivado el creciente interés en el área de las finanzas públicas por la teoría de la reforma fiscal. En esencia, existen dos tipos de problemas a los cuales se dirige esta teoría. El primero de ellos estriba en encontrar las condiciones en las que las reformas fiscales, esto es, los cambios que tienen lugar en un sistema impositivo existente, contribuyen al mejoramiento del bienestar social. Estos estudios enfocan su atención a los cambios fiscales infinitesimales que son factibles, o sea que utilizan los instrumentos fiscales de que disponen los gobiernos específicos, o solo son deseables, o sea que siempre suponen que van a aumentar el bienestar social, aunque generalmente se queden en esos mismos supuestos y no logren sustanciar
una sola de sus políticas específicas. El segundo problema es el mínimo proceso dinámico de cada reforma fiscal. Aquí se destaca la secuencia de las reformas fiscales a lo largo de las cuales supuestamente se incrementa el bienestar social hasta lograr que converjan hacia soluciones del segundo menor, como dicen los economistas, del segundo mejor, perdón, como se estila decirlo en el lenguaje más común de los economistas. La teoría de la reforma fiscal ha demostrado no estar vinculado con el análisis en el diseño de la política económica. Los estudios existentes no han señalado adecuadamente el problema más concreto de la reforma fiscal, o sea, el cómputo real del sistema óptimo de tasas impositivas restringidas, donde en términos restringidas significa, fíjense ustedes, que el sistema impositivo existente debe ser tomado como punto de partida, que solamente algunas partes específicas de la estructura de impuestos podrán ser modificadas en un momento determinado, considerando como dado al resto del sistema impositivo, y también que las tasas impositivas que han de determinarse óptimamente pueden también tener ciertas restricciones sobre los valores que pueden adoptar en la solución. La aportación principal de estos trabajos es el desarrollo de una técnica computacional para calcular el sistema óptimo de tasas impositivas restringidas. Esta técnica combina, por medio de algún algoritmo numérico de optimización, el principio fundamental de la teoría de impuestos óptimos con los modelos aplicados de equilibrio general que se emplean actualmente para evaluar opciones de política económica en general. O sea que más de ancho y ajeno el campo delimitado por el tema, refleja la poca consistencia de los intentos de ir a los verdaderos fondos y trasfondos acerca de la nueva política fiscal para la América Latina. Aunque haya textos, y aunque haya infinidad de recomendaciones técnicas y políticas, ¿verdad?, y administrativas cada vez más, ¿verdad? El problema es la ajenidad, la amplitud, la diversidad de todo tipo que comporta el enorme conglomerado de un subcontinente de las dimensiones del nuestro. No obstante, se puede ejemplificar fuerte con algunos casos nacionales que reflejan poca claridad y gran confusión, como todos los que he dejado enunciados casi en abstracto. A manera de colofón, debo decir que comparto con todos ustedes el criterio de la inquietud sustantiva de este evento es dejar sentado con toda claridad: ¿es posible acaso una política fiscal para el desarrollo sostenido del subcontinente latinoamericano?
Y estoy obligado a ofrecer mi propio criterio al respecto, ¿verdad? Y preferiría hacerlo, ¿no?, ya en 5 minutos nomás, ¿verdad?, a través de algunos ejemplos, también chiquititos. Medítese con detenimiento el alcance real, vale decir estructural y superestructural, de la carta de renuncia del señor Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apenas a un semestre escaso del nuevo régimen político mexicano. Aquí traigo deliberadamente un ejemplo de la carta. Es tan elocuente que da la respuesta específica, me parece a mí. Aquí está. Fíjense lo que dice. Estimado presidente López Obrador, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. ¿Para qué más respuesta, verdad? Ahora, un segundo y más breve ejemplo. Ustedes saben, ¿verdad?, que México es uno de los países que en el mundo tiene mayor y más especializada información estadística económica. Ustedes saben que en el INEGI no solo se conjugaron en su proceso fundacional las más exigentes dependencias oficiales, semioficiales y privadas para articular un ensamble institucional que se hiciera cargo con el más alto rigor posible a escala mundial de las tecnologías y las ciencias necesarias para generar un complejo de esa naturaleza y de esas capacidades. Bueno, hay suficiente información allí, específicamente sobre México, por supuesto, pero también la hay sobre otras latitudes.
a partir de las cuales es difícil establecer sin grandes dificultades que el más grave problema para emprender cualquier política o reforma fiscal de alcance nacional, ya no digamos internacional, ¿verdad?, es el diseño, ¿verdad?, la dimensión y el rigor contable de las empresas, ¿verdad?, de todos los sectores de la economía, de todas sus ramas, de todas sus subramas y todos sus giros. ¿Para qué porcentaje les gustaría a ustedes que la empresa de cualquier sector y de cualquier giro, de cualquier ramo o subramo, ¿verdad?, tenga la capacidad, ¿verdad?, real de ser auscultada como una entidad realmente capitalista? Bueno, los especialistas, y de aquí han salido algunos a servir al gobierno actual incluso, pero a otros, a casi todos los gobiernos, no faltaba más. Dicen que está muy lejano el porcentaje de las empresas que merecen realmente el nombre de capitalistas y en las cuales se puede descansar una política realmente como aquella a la que pudiera aspirar la cuarta transformación, por ejemplo. Están muy lejanas de superar el 50%. Todas las demás son fruto de la dispersión, de la changarrización y de la degradación de todo tipo, pero sobre todo de la degradación estructural e institucional, a que la misma empresa, sus diseños, ¿verdad?, que se han tolerado y que se han fomentado en nuestra estructura económica, de una economía tan enorme como esta, ¿verdad?, que es una de las grandes economías del mundo, ¿verdad?, lo ha permitido. O sea, me parece a mí que la tarea es mucho mayor de la que están soñando los actuales fiscalistas mexicanos y latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues aquí nos presentó la ponencia, la conferencia magistral Política Fiscal para el Crecimiento Sostenido en América Latina. Pues estamos en tiempos. Le agradecemos muchísimo, doctor. Si alguno tiene alguna pregunta y demás, pues yo creo que pueden revisar ahí la página del instituto para poderse poner en contacto con el doctor o con alguno de los ponentes. Y bueno, esto es una probadita de lo que vamos a ver en este segundo seminario de política fiscal. Y tomemos, por favor, unos minutitos de descanso. Y recuerden que después de esto tenemos la primera mesa, salarios, distribución del ingreso y crecimiento económico en América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Qué bueno, me da muchísimo